Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha? No Hola, sé, porque están... sí, profe, se escucha. Ah, bueno, bien, porque los veo, están todos duritos, con fotos y ese tipo de cosas. Ahí apareció Paula, Cristian, alguien más que dé la cara, Lautaro, bien, Florencia. Bueno, vamos llegando, esperamos un minutito más y arrancamos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario mientras? ¿Cómo vienen con la materia? ¿Bien? ¿Aprobando? ¿Hay alguno que ya está desahuciado? No. Bueno, Profe, le hago una preguntita. sí. Esta unidad, por lo menos en el video, es bastante comprensible. Los últimos minutos, creo que son los últimos 3 minutos del video, habla sobre demanda global y ahí dejé de entender. No entendí nada. Bueno, no importa. Esta es la unidad más fácil. Son conceptos muy claros, muy precisos. Tienen que aprovechar en esta unidad para juntar los porotos que le hacen falta para probar. Yo ahora les voy a explicar lo básico, lo esencial que tienen que saber, pero no se rebusquen mucho con el tema de los gráficos y las nociones matemáticas, porque es ahí donde ustedes se pierden. Vamos un poco a lo que es, a ver, ya estamos, ¿no? Sí, hay 24 más o menos, bueno, un poco a lo que es la famosa guía esta de trabajos prácticos que nadie hace, que lo único que la hace soy yo, pero bueno, yo continúo con mi metodología. Les va a venir bien. Lo que vamos a ver hoy entonces es el papel del Estado en la economía, cómo esta bolilla y la próxima unidad, más bien ya van a estar referidas al rol que tiene el Estado en la economía, cómo interactúa en la economía y en qué cuándo lo hace, en qué condiciones lo hace y qué efecto genera todo esto. Básicamente lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no es cierto?, es que los bienes y servicios en una economía pareciera ser que se comercializan o se transan en lo que se llaman los mercados, donde hay un libre juego entre la oferta y la demanda, donde compradores y vendedores se ponen de acuerdo en el precio de un bien, y a partir de ahí entonces se logra el equilibrio del mercado, equilibrio que supone, según los distintos autores, en el cual los consumidores ya revelan sus preferencias y los productores están dispuestos también a vender a esos precios, y es la mejor situación y la mejor forma de resolver la distribución de los bienes y servicios en una sociedad. Pero no siempre los mercados actúan en forma eficiente a los efectos de resolver este problema de la distribución de los bienes y los servicios, y muchas veces, más allá de encontrar un equilibrio, lo que van a hacer los mercados es generar efectos sobre otros actores de la economía que nada tienen que ver y que no participan en el mercado en el que se está desarrollando esa actividad. Ese efecto que producen los mercados sobre personas ajenas al mismo, que no participan en el mercado, es lo que se denomina una externalidad, ¿no es cierto? Una externalidad entonces es cuando una persona que se dedica a una actividad influye, ¿sí?, por la realización de esta actividad de manera significativa en el bienestar de otra persona, sin compensar a esa persona, ¿sí?, sin compensar a esa persona por dicho efecto. Entonces, estas externalidades que producen los mercados pueden ser externalidades positivas o negativas. Un ejemplo claro de una externalidad negativa, por ejemplo, es en el tema del transporte, ¿no es cierto?, los tubos de escape de automóviles, colectivos,
y motos y todo tipo de vehículos que andan en la vía pública. Para las personas que viven en una sociedad, en una ciudad, el hecho de que haya este mercado de transporte genera una externalidad negativa que está dada básicamente por el smog, por la contaminación que estos vehículos generan. Igualmente, cuando estamos hablando de una industria, de una fábrica, todas las fábricas, todas las industrias generan de una manera u otra externalidades negativas que nada tienen que ver, que influyen sobre personas, que nada tienen que ver con el mercado en el cual estas empresas operan. Como ejemplo de una externalidad positiva que pueden producir los mercados, ¿sí? Por ejemplo, Mankey, acá en su texto, menciona el tema de los edificios históricos restaurados, donde el propietario de un edificio histórico que tiene algún valor cultural, manteniendo ese edificio con las precauciones que debe mantenerlo y con los cuidados que debe hacerlo, está generando un efecto positivo sobre la sociedad, porque la sociedad puede gozar así de tener un edificio con un patrimonio histórico y cultural que puede visitar y que puede embellecer la ciudad sin ser partícipe de ese mercado. Lo mismo, supóngase, con el mercado de la educación, ¿sí? Donde tener personas más educadas, más allá de la valoración que hace la persona que concurre al mercado educativo para hacer una carrera o para tomar un curso, por las herramientas que le va a dar esa carrera o ese curso para desarrollar su actividad profesional o su actividad privada o tener un mejor empleo. Más allá de eso, ese mercado genera una externalidad positiva sobre el resto de las personas que no participan, habida cuenta que una población más instruida y más capacitada genera un tipo de sociedad mejor, con menos delincuencia, ¿sí? Con niveles más altos de salario, de valor agregado, que hacen tener una mejor sociedad. Básicamente, entonces, lo que tienen que saber ustedes es que los mercados generan externalidades, generan efectos sobre terceras personas que no participan del mercado y a las cuales el mercado no las compensa. Esos efectos que generan sobre terceras personas entonces se llaman externalidades, las cuales pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y algunos ejemplos de eso es lo que vimos hasta ahora. Sigue la guía diciendo, vamos a analizar ahora qué pasa en el mercado cuando el mercado produce una externalidad negativa, ¿sí? Una externalidad negativa. El ejemplo típico de una externalidad negativa es el mercado que produce contaminación. El mercado produce contaminación. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos el gráfico de cómo se determinaba el equilibrio en el mercado, donde veíamos el gráfico de la demanda, ¿sí? De un determinado producto, en este caso vamos a ver el mercado de la producción de aluminio, del mercado del aluminio, que grafica el autor. Hay una demanda que a medida que el precio del aluminio desciende en esta curva de demanda, se demandan mayores cantidades de aluminio. Hay una curva de oferta donde a medida que el precio del aluminio sube, se producen mayores cantidades de aluminio o se ofrecen mayores cantidades de aluminio en el mercado. Y ese mercado, por el libre juego de la oferta y la demanda, encuentra un equilibrio en una determinada cantidad de mercado, y comienza a operar en un precio de equilibrio por el libre juego de la oferta y la demanda. Hasta acá, sí. ¿Alguien quería decirme algo? ¿No? Bueno, escuché. Bueno, hasta acá, entonces, viene operando el mercado sin tener en consideración ningún efecto que este mercado puede producir sobre terceras personas o sobre una sociedad que no participa del mismo. Pero sabemos todos que cada empresa productora de aluminio que participa en el mercado va a tener algunos niveles de contaminación.
algunos niveles de contaminación que producen lo que nosotros llamamos ahora una externalidad negativa sobre el resto de la población, que tiene que padecer la contaminación ambiental que generan estas empresas sin participar o sin tener nada que ver en el mercado. Entonces, nos encontramos acá con que esta cantidad de equilibrio, tomando en cuenta la oferta y la demanda en función de las necesidades de los particulares, no tiene nada que ver con la oferta y la demanda que puede tener, con la necesidad que puede tener una sociedad. Es decir, las cantidades comercializadas en este mercado de aluminio van a estar basadas en una demanda, ¿sí? que contempla un precio, pero en una oferta que, si bien esa oferta contempla todos los costos que tiene el empresario para producir el aluminio, no contempla dentro de esos costos el costo social que genera la contaminación que el aluminio produce. Entonces, ese costo social, el equilibrio óptimo del mercado, ya no para el mercado, sino para la sociedad, no va a estar dado por el libre juego de la oferta y la demanda, sino que vamos a tener que incorporar una nueva curva de oferta, ¿sí? Que sería la curva de oferta óptima para la sociedad, ya no para el mercado, donde se produzca un aluminio que dentro de los costos contemple ese costo social de la contaminación. Entonces, indefectiblemente, vamos a ir a un nivel menor de consumo de aluminio y a un mayor precio, donde se contemple este costo social que genera el aluminio dentro del equilibrio del mercado. Es así entonces que un mercado de aluminio va a tener dos puntos de equilibrio, una cantidad de equilibrio de mercado, ¿sí? Que es la cantidad, esta que les estoy mostrando acá, la cantidad original, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos, cuando el planificador o cuando el gobernante o cuando el que va a intervenir sobre el mercado quiere definir cuál sería la cantidad óptima de comercialización en ese mercado, se va a dar cuenta que el mercado no es eficiente porque produce una externalidad que es la contaminación. Cuando agregue dentro de los costos, cosa que el empresario no hace, el costo de la contaminación, entonces va a llegar a una nueva curva de oferta que incorpora un nuevo costo, y esa nueva curva de oferta, entonces, al juntarse con la demanda, va a determinar un nuevo equilibrio, un nuevo óptimo, que ese sí va a ser el óptimo del mercado, incorporando la externalidad. ¿Se entiende más o menos qué es lo que sucede? Porque esto viene a cuenta de la pregunta 3, que dice, ¿por qué un mercado es ineficiente cuando hay una externalidad negativa? El mercado es ineficiente cuando hay una externalidad negativa porque no incorpora dentro de la oferta, de la curva de oferta, el costo social que esa externalidad genera, ¿sí? El empresario, cuando ofrece el bien al mercado, tiene en cuenta los costos que le genera a él producir ese bien, pero no tiene en cuenta el costo social. Entonces, ese mercado no es eficiente cuando hay una externalidad negativa. Y es ahí donde tiene que venir el Estado a intervenir ese mercado, ¿sí? Si quiere y si así lo desea, ¿sí? Y ahora vamos a ver las distintas maneras que tiene de intervenirlo, para llevar ese mercado a los niveles de producción y comercialización, ¿sí? Que incorporen ese costo social o ese beneficio social para la sociedad que produce esa externalidad de la que estamos hablando. La pregunta 4 dice, ¿a qué llamamos internalizar la externalidad? ¿Sí? Muy simple, cuando hablamos de internalizar la externalidad, hablamos de un Estado que ve que hay un mercado que produce una externalidad o que produce efectos positivos o negativos sobre población que no participa de dicho mercado, y decide hacerse cargo de corregir esa externalidad, ¿sí? O de trabajar sobre esa externalidad o de intervenir sobre esa externalidad a los efectos de regular ese mercado. Entonces, cuando hablamos de internalizar la externalidad, hablamos de un Estado o de un planificador que se va a hacer cargo, ¿sí?
de ver qué es lo que pasa con ese efecto que produce el mercado sobre el resto de la sociedad y va a tomar medidas al respecto. Entonces está internalizando, tomando para sí ese efecto y viendo qué es lo que puede hacer con él. ¿Van hasta ahí? ¿Es más o menos lo que tenían en mente? Muy bien. Les estoy tratando de refrescarles los conceptos y que les vaya quedando claro lo que tienen que saber. Hasta ahora venimos, tenemos que saber que los mercados no son eficientes, que los mercados producen externalidades, esas externalidades pueden ser positivas, las externalidades pueden ser negativas, y que cuando esas externalidades positivas o negativas determinan que el mercado no sea eficiente porque la valoración social, ¿sí?, o el costo social de los bienes no está siendo reflejado por el mercado. Ese es el motivo por el cual el mercado no es eficiente, porque no está teniendo en cuenta el costo social de los efectos que genera la externalidad. Lo que vimos ahora es cómo opera en el mercado una externalidad negativa, ¿sí? El efecto que se produce con una externalidad negativa. Con una externalidad positiva, ¿sí?, vamos a trabajar de otra manera, ¿sí? Cuando hablamos del mercado de la educación, por ejemplo, para hablar de un mercado que tiene una externalidad positiva, lo vamos a trabajar y vamos a tratar de contestar 3 preguntas. Entonces, ¿a qué se llama una externalidad positiva? ¿Sí? Que vamos a decir que la externalidad positiva se produce cuando un mercado genera un efecto sobre terceros que no participan de él, que es un efecto positivo o deseable, ¿sí? ¿Por qué ese mercado no es eficiente y cómo puede lograr el Estado internalizar esa externalidad positiva? Esto es muy fácil. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, como les dije antes, que en el mercado, vamos a tomar en el mercado de la educación terciaria o universitaria, ¿sí?, donde las personas y los alumnos concurren para lograr una determinada calificación laboral o lograr aprender una determinada profesión, generalmente para mejorar su situación particular, ¿sí? Más allá de eso, en este mercado, entonces, que va a operar por el juego de la oferta y la demanda, ¿sí?, va a producir externalidades positivas sobre el resto de la sociedad, ¿sí?, al tener personas más capacitadas, con mejores salarios, ¿sí?, y con mejores conocimientos, más informadas. El autor llega a decir que hasta personas más informadas terminan votando mejor, entonces eligen mejores gobernantes, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, sobre todo acá en Argentina. Pero bueno, esa externalidad, entonces, el Estado, cuando ve que hay un mercado que produce un efecto deseable, va a internalizar esa externalidad y va a tratar de intervenir en el mercado, ¿sí?, para que esa externalidad, para que esos niveles de servicios o de productos que se comercializan en el mercado sean mayores, habida cuenta de que produce un efecto positivo sobre el resto de la sociedad. Entonces el Estado va a tratar de incentivar ese mercado para que se produzcan mayores cantidades. Cuando nosotros vemos un mercado, como hablábamos del mercado educativo, este está formado por una demanda, ¿sí?, por una curva de demanda, que es la que está en azul acá, ¿sí?, y una curva de oferta, que es la que cruza con la pendiente ascendente, encontrando un punto de equilibrio donde el autor lo denomina cantidad de mercado, Q-mercado o cantidad de mercado. ¿Qué pasa? Esa valoración, ¿sí?, ese valor que hace el consumidor para pagar un determinado precio por una capacitación o por un curso o por una carrera universitaria, no contempla el beneficio social que genera a la sociedad que esa persona se capacite. Entonces, las cantidades que se comercializan en el mercado no son las óptimas desde el punto de vista social, ¿sí? Entonces, si nosotros incorporamos la valoración social de la sociedad sobre ese mercado, entonces tendríamos una nueva curva de demanda, mucho más alta, ¿sí?, con mucha más demanda sobre ese producto, ¿sí?, en función de los efectos que produce la intervención del Estado.
Entonces se generaría un nuevo óptimo para el mercado donde en la curva de demanda de ese mercado está incorporada, ahora sí, la valoración social que hay sobre el producto o servicio. Así como la externalidad negativa, se modifica la curva de oferta al efecto de incorporar el costo social que genera. Acá se modifica la curva de demanda a los efectos de modificar la valoración social, ¿sí?, sobre el bien o servicio en cuestión. Esto no es para que ustedes se maten tratando de hacer los gráficos, sino para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente: cuando hay una externalidad negativa, ¿sí?, el Estado desea que se venda o se consuma menos de ese bien y va a intervenir en función de eso, modificando la curva de oferta, tratando de modificar la oferta. Cuando hay una externalidad positiva, el Estado va a tratar de intervenir en el mercado a los efectos de que en ese mercado se comercialicen mayores cantidades de productos o de servicios, interviniendo en la demanda, ¿sí? Ahora vamos a analizar cuáles son las distintas maneras. Vamos a ver básicamente, vamos a ver algunas de las maneras a través de las cuales el Estado va a intervenir a los efectos de, y ya aplicando la terminología de internalizar las externalidades de los mercados. ¿Les gusta así? El Estado interviene en el mercado para mejorar sus efectos. En términos académicos, internaliza la externalidad. Parece un trabalenguas, pero es así. El primer grupo de políticas, entonces, que puede realizar el mercado son las políticas de orden y control. Básicamente, ¿qué son las políticas de orden y control? Es decir, regular o prohibir, ¿sí? Vamos al caso de la contaminación de la fábrica de aluminio. El Estado, a través de los entes reguladores ambientales, ¿sí?, va a realizar toda una reglamentación a los efectos de reglamentar de qué manera las fábricas de aluminio, hasta cuánto van a poder contaminar, hasta dónde van a poder contaminar y qué niveles de contaminación van a poder tener. Y llegado al extremo de que sean muy contaminantes, puede llegar hasta prohibir determinados tipos de actividades, ¿sí? Entonces el Estado interviene regulando, ¿sí?, regulando mediante legislación, mediante decretos, mediante ordenanzas, mediante decretos reglamentarios o reglamentaciones, las distintas actividades económicas, ¿sí?, de manera actual de morigerar esas externalidades negativas que producen los mercados y hasta en algunas de ellas prohibirlo. Por ejemplo, el mercado de la droga genera externalidades tan negativas sobre el resto de la población que directamente el Estado prohíbe la comercialización de drogas de tipo recreativo, para ir a un extremo, ¿no es cierto?, de prohibición. Y si no, regula, mediante regulaciones. A eso se dedican después los abogados cuando se reciban, se van a dedicar a elaborar leyes sobre la regulación de las distintas actividades, y cuando no estén de acuerdo sobre las leyes, litigarán para pelear por sus clientes, a ver hasta dónde el Estado puede intervenir con sus regulaciones sobre la actividad de los privados. Pero linda materia para cuando sean abogados. Otro tipo de políticas son las políticas basadas en los mercados, ¿sí?, donde el Estado interviene a través de impuestos o subsidios. Es decir, cuando el Estado advierte un mercado que produce externalidades negativas, por ejemplo el mercado de los combustibles, actúa sobre ese mercado poniendo impuestos sobre los combustibles de manera tal de encarecer el precio, ¿sí?, encarece el precio. O sea, al poner un impuesto, ¿qué hace? Eleva la curva de oferta del mercado, al poner un impuesto, lo hace más caro, por lo tanto las cantidades demandadas de gasolina o de combustible van a decaer. Argentina, por ejemplo, es un mercado donde el impuesto a los combustibles es muy, muy, muy alto. No sé si es porque
porque el legislador argentino decidió ponerles el impuesto a los combustibles porque son contaminantes y por las externalidades que esto genera, o si es porque necesita plata para recaudar, dinero para recaudar y mantener los gastos del Estado. Pero el hecho es que este tipo de impuestos se utilizan para regular los mercados, los tipos de impuestos sobre bienes y servicios que producen externalidades negativas. A título informativo, se los digo y anótenlo, y va de regalo esta porque después nadie la sabe, este tipo de impuestos que se utilizan para corregir externalidades negativas se llaman impuestos piguvianos, porque el primer autor que empezó a hablar y a trabajar sobre estos impuestos fue Arthur Pigou, francés, en el año 1877-1959, y es probable que el profesor Castro les pregunte qué son los impuestos piguvianos en algún momento. Y si no leyeron el párrafito o se lo saltearon, no se van a acordar. Impuestos piguvianos son aquellos que se utilizan para corregir las externalidades negativas que tienen los mercados y se ponen sobre los productos a los efectos de elevar la curva de oferta para que las cantidades comercializadas de esos productos sean menores. ¿Me entienden esto? Cuando les digo que pongo un impuesto, elevo el precio, se comercializan menores cantidades, porque este es el juego de las preguntitas que van en el examen, ¿vieron? Porque después le va a decir si baja el impuesto y qué pasa con las cantidades cuando el Estado interviene. Entiéndalo bien a esto, téngalo claro. Ante una externalidad negativa le ponemos impuestos correctivos. Ante una externalidad positiva, queremos que todo el mundo estudie y la gente no tiene plata para pagar la universidad, para pagar la escuela terciaria, entonces va al Estado y subsidia. Le puede dar un subsidio para que usted se pague un instituto privado, una universidad privada. Y llegado el caso que considere tan importante que la gente estudie, llega, como acá en Argentina, a poner universidades públicas y gratuitas por todos lados, de manera que el Estado lo que está haciendo es internalizando una externalidad positiva, que es tener una población educada y con altos niveles, y una población calificada con mejores niveles de ingreso que la población que no estudia. Esa externalidad, entonces el Estado la va a internalizar, ¿sí? Desde este punto de vista, desde el punto de vista de las políticas basadas en el mercado, ¿sí? Con un subsidio. El subsidio lo que hace es aumenta el valor que los oferentes pueden pagar por el producto, ¿sí? Al tener más cantidad de oferentes dispuestos a pagar más, ¿sí? Yo le doy un subsidio a los alumnos de la universidad privada, va a haber más gente que va a estar dispuesta a ir a la universidad privada y voy a tener más alumnos estudiando en la universidad privada, va a haber una mayor demanda, con lo cual va a haber más cantidad de gente instruida, más cantidad de gente educada, más cantidad de gente calificada. En el caso, esto es más a título informativo, existen lo que se llaman los permisos para contaminar. ¿A qué se refiere el autor cuando habla con permisos para contaminar? Bueno, básicamente, yo no sé si acá en Argentina son aplicables, yo creo que no, porque acá el que quiere contamina y el que no quiere no contamina, pero en países industrializados o más avanzados, el autor dice, bueno, hay dos empresas, una produce aluminio y la otra produce combustibles. Las dos empresas se ajustan a los niveles de contaminación, tienen todas sus fábricas puestas en los niveles de contaminación que determina la autoridad de aplicación, y resulta que una de las empresas quiere elevar los niveles de producción, por los cuales va a contaminar más. Bueno, y la otra empresa dice, yo estoy dispuesto a dejar de contaminar yo para que pueda contaminar él y producir más. Entonces, lo que yo voy a contaminar de menos, se lo vendo en el mercado a él, el permiso que tenía yo para contaminar, se lo vendo al otro en el mercado para que el otro pueda contaminar con el permiso, con lo que me sobra a mí del permiso de contaminación que tengo yo. Es decir, es crear un mercado de permisos de contaminación donde el libre juego de la oferta y la demanda regule las externalidades de estos mercados
cosa que no veo tan aplicable acá en Argentina porque estamos muy lejos de eso. Lo que sucede acá en Argentina, a los efectos de internalizar las externalidades negativas que hay sobre el mercado, sería básicamente ponerle impuestos, ¿sí?, a las actividades que producen externalidades, que es una de las grandes especialidades del legislador argentino, poner impuestos sobre las externalidades, y reglamentar, regular y hasta llegar a prohibir, ¿sí?, el tipo de actividades. ¿Vamos bien hasta ahí? Es fácil esto. El teorema de Quast, ¿sí?, es una solución privada, también una solución privada, teórica, los efectos nuestros sobre las formas que hay en trabajar sobre las externalidades, ¿sí? El teorema de Quast dice que si los particulares pueden negociar sin ningún costo, o con un costo muy bajo, ¿sí?, esta asignación de recursos sobre la externalidad, entonces será el mercado el que asigne más eficientemente los recursos. No se olviden ustedes de que nosotros partimos diciendo de que lo más eficiente para distribuir los recursos será el mercado, ¿sí? Y después dijimos, pero no siempre el mercado es eficiente. Produce externalidades. Si produce externalidades, no es tan eficiente. Vuelve Quast a decir, bueno, pero si el mercado puede resolver también el tema de las externalidades, comercializando las externalidades en el mercado, será el mercado entonces el más eficiente para resolver los recursos, ya no el Estado interviniendo. Bueno, y a esto trae un ejemplo que está muy lindo, el ejemplo para explicar de qué se trata, pero él habla de personas que viven en dos departamentos contiguos, y una tiene un perro que ladra toda la noche y la otra tiene ganas de dormir. Entonces dice, la persona que tiene el perro hace una valoración, ¿sí?, de lo que evidentemente tener el perro produce una externalidad negativa en la persona del departamento de al lado que no puede dormir de noche. Entonces dice el autor, no tiene que ser el Estado el que tiene que venir a resolver esa externalidad, ¿no es cierto? Porque acá, ¿qué pasaría? La persona dueña del perro va a ir a quejarse a donde puede ir a quejarse, que es a la comisaría, la persona que quiere dormir va a ir a quejarse a la comisaría para que el Estado le resuelva el problema de que el vecino tiene un perro que ladra de noche, y van a tratar de que el Estado intervenga, la justicia, a través de negociaciones y no sé qué, para hacer cesar el perro en sus ladridos, o decirle al dueño del perro que haga ladrar el perro de 8 a 14 y de 17 a 21, en determinados horarios, cuando dice que si eso se puede resolver económicamente, entonces la mejor solución es resolverlo entre las partes, ¿sí? Y el mercado lo va a resolver de manera eficiente. Entonces, el que tiene el perro podría llamar al vecino y decirle, bueno, mira, yo estoy dispuesto a pagarte X cantidad de pesos para que vos, cuando mi perro ladra, te hagas el que no escuchas el perro y te lo aguantes. Y no me demandes todos los días en la comisaría de la esquina. Más o menos así sería lo que propone Quast, lo propone con un ejemplo burdo, pero para sociedades muy civilizadas y muy avanzadas, el teorema de Quast es aplicable. Entonces lo que dice es que si los particulares pueden negociar, ¿sí?, la asignación de los recursos sin ningún costo, el mercado privado va a resolver siempre el problema de las externalidades, ¿sí?, eficientemente, pero tienen que poder negociar los privados también. Independientemente, dice Quast, ¿sí?, que los actores, sin importar la distribución inicial de los derechos que tengan los autores o los actores en el conflicto. Es decir, independientemente de que Juan tenga derecho a que el perro ladre,
¿sí? O que María tenga derecho a dormir. Independientemente de cuál de los dos sea el que inicia el conflicto manifestando su derecho, la solución es la misma. Si se ponen de acuerdo con soluciones de mercado, esta va a ser la más eficiente. Hasta acá, bueno, la primera parte, no hay nada raro más que leer tranquilo y contestar las preguntas. Todo es entendible y todo es muy... todo lo que se habla no hace más que ordenar un poco ideas que uno ya tiene de situaciones que pasan en la vida cotidiana, y es más o menos ponerla en términos de economía o de nociones de economía, adquirir un poco de vocabulario, ¿no es cierto? ¿Qué es una externalidad? ¿Cómo se internaliza? Positivas, negativas, efectos, subsidios y todo ese tipo de terminología, pero es básicamente incorporar vocabulario. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a tratar de definir entonces sobre qué tipo de bienes va a tener que intervenir el Estado, o sea, cuáles son los tipos de bienes cuya asignación eficiente la va a hacer el Estado, el mercado, y cuáles son los tipos de bienes sobre los cuales el mercado nunca va a poder ser eficiente en su asignación de recursos o en su distribución, y al no poder ser eficiente el Estado, lo va a tener que hacer el Estado o el planificador, como dice el autor. Cuando el autor se refiere al planificador, siempre se está refiriendo al Estado, al funcionario del Estado que está a cargo de la toma de decisiones. Para eso vamos a ver dos características que tienen los bienes. Cuando un bien es excluyente, ¿sí? Un bien es excluyente, ¿sí? Cuando se puede evitar que las personas tengan ese bien. Básicamente, ¿cómo se evita que alguien no tenga un bien? Y cobrándole el bien. Es decir, cuando se puede, un bien es excluyente, entonces cuando se puede evitar que una persona consuma o obtenga ese bien. Por ejemplo, un helado. Un helado es un bien excluyente. ¿Por qué? Porque simplemente si una persona no me paga, no se lo doy, o si no quiero, no se lo doy al helado. ¿Sí? Entonces es excluyente. Si no paga por el helado, no obtiene el helado, o si el heladero no quiere, no se lo da. En cambio, vamos a suponer, el aire no es un bien excluyente porque no puedo evitar que alguien tome el aire porque el aire es libre, o el agua del mar, no puedo evitar que alguien se bañe en el mar, o el agua del río, no puedo evitar que el agua se tome en el río. Esos bienes no son excluyentes. Entonces, el bien excluyente es aquel donde se puede evitar que una persona lo obtenga. Un bien es rival en el consumo cuando la utilización que hace una persona de ese bien reduce o anula la capacidad de otra persona de utilizarlo. Volvemos al ejemplo del helado. El helado que se come Florencia no se lo puede comer Paula. Entonces el helado es un bien rival en el consumo. Tengan en cuenta estas dos definiciones, porque el profesor Castro se las pregunta 14 veces y hay algunos que ponen cualquier cosa, les viene a la cabeza de que son bienes que compiten en el mercado, porque les pone cosas así, como diciendo, qué buena definición les pone, y que parecieran ser que son y no son rivales en el consumo porque pelean en el mercado para los consumidores, para que se los lleven de la góndola al supermercado y le mandan la cruz ahí. No, quiere decir que no leyeron nada. Dos características de los bienes, entonces. Si son excluyentes, son rivales en el consumo. Cuando hablamos entonces de bienes que son tanto excluyentes como rivales en el consumo, estamos hablando de los bienes privados. ¿Sí? Los bienes privados son aquellos bienes que son tanto excluyentes, es decir, que puedo evitar que una persona los consuma si no paga por él, como rival en el consumo, quiere decir que consumido por una persona no puede haber otra que consuma ese mismo bien. Ejemplos de los bienes privados, casi todo lo que nosotros conocemos. Los helados, las galletitas, las zapatillas, los
la vestimenta, la comida, las máquinas, los autos, las motos, todos esos bienes son bienes privados. Y generalmente esos bienes privados su asignación a las personas va a estar regulada por el mercado y por el libre juego de la oferta y la demanda. En contraposición a eso, y del otro lado, van a estar los bienes públicos, que son bienes que no son ni excluyentes, ¿sí?, ni rivales en el consumo, ¿sí? Generalmente los bienes públicos, ¿cuáles son? La justicia, la defensa, la seguridad, ¿sí? No puedo evitar no darle justicia a alguien, no puedo evitar que la defensa nacional no defienda la frontera para alguien, la defiende para todos, ¿sí? No lo puedo evitar, y aun cuando esa defensa nacional o esa justicia sea ejercida para una persona, no le quita el derecho a otra de también acceder a la justicia o también acceder a la defensa. Por eso no son ni excluyentes ni rivales en el consumo, y esos bienes se denominan bienes públicos. Profe, Sí. tengo una duda acerca de los bienes públicos y es si la educación entra en esta clasificación. Porque en el video se menciona algo, pero no me quedó claro. Y depende del tipo de educación que usted está hablando. Si es una educación privada, ya vamos a decir que es excluyente, ¿sí? Porque si la persona no paga, no le van a dar su educación, ¿sí? Ahora, Sí, vamos a, ¿sí? O sea, no es clara la definición desde el punto de vista filosófico o, digamos, no cabe duda que la educación es un bien público, ¿no es cierto? Pero no está visto desde este punto de vista, cuando uno habla de que la educación es un bien público. Desde el punto de vista de los bienes, analícelo así, mire, si es educación privada, digo, si yo no pago, no me la dan, ¿sí? Entonces bien público no es. Ahora vamos al revés, si es educación pública, ¿sí? ¿Tiene el Estado la capacidad de darle, vamos a la educación universitaria, ¿tiene el Estado la capacidad de darle educación universitaria a todo el mundo? No. Si mañana todo el mundo viene y se anota en la Facultad de Derecho, lamentablemente va a haber muchos que van a quedar afuera. Entonces, es rival en el consumo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la educación no sería un bien público. En este sentido que lo estamos analizando nosotros, ¿me entiende? sí, esa era mi duda, porque no lo había entendido bien. Pero no le quepa duda que la educación es un bien público, pero desde el punto de vista, desde otro, mirándolo desde otro ángulo, desde otra clasificación. Claro, listo, gracias. Bien. Profesor, Entonces, otra pregunta. sí. Porque a mí me parece, los colectivos, digo, son un bien público, pero en realidad no, serían... Es un bien público desde la generalidad del discurso, son un bien público, pero desde el ámbito, desde el punto de vista económico que nosotros lo estamos analizando, si usted no paga, no sube. Entonces no es un bien Exacto, o público. sea, No sería excluyente. Las dos cosas, es un bien privado, porque es excluyente, si usted no paga no sube, y además no todo el mundo puede subir a ese colectivo. O sea que subiendo usted al colectivo le quita la posibilidad a otro de subir. ¿Me explico? Ajá. Porque un colectivo suben 30 nada más. Claro, claro. Bueno, gracias. De la manera que lo estamos analizando. Por eso no es fácil determinar qué bienes son públicos, qué bienes son privados, sino que hay que entender el concepto. Por eso los ejemplos que se ponen acá son muy extremos, para que ustedes tengan claro. Por eso el helado es un bien privado, porque es tanto excluyente como rival en el consumo. Bien público no es ni excluyente ni rival en el consumo. Seguridad, justicia, podríamos decir tal vez que la educación primaria podría ser un bien público, porque no se le puede negar a nadie y hay lugar para todos. Podría ser. La educación universitaria digo que no. ¿Sí? Bueno, entonces vimos los dos extremos, vimos los bienes privados, los bienes públicos. Ahora vamos a ver una clasificación que son los recursos comunes. Los recursos comunes son aquellos que son rivales en el consumo, pero que no son excluyentes. ¿Sí? Son rivales en el consumo, pero no son excluyentes. Es decir, puedo impedir,
no puedo impedir que alguien lo tenga, le cobre o no le cobre, la persona lo va a tener igual, ¿sí? Pero son rivales en el consumo. Por ejemplo, los peces en el océano. Yo no puedo impedir que alguien pesque en el océano, ¿sí? Y saque peces del océano. Lo que sí va a pasar, y esto ya es muy finito, que si una persona pesca va a haber menos cantidad de peces, va a disminuir la posibilidad de que otra persona obtenga peces del Estado. Estoy hablando de una persona, pero cuando usted ve flotas y flotas de pescando en alta mar, esto sucede. Es decir, no se puede impedir que los pesquen, pero pescando demasiado disminuye la posibilidad de otras personas de poder acceder a ese recurso. Por lo tanto, son rivales en el consumo, no son excluyentes porque no se puede impedir, y eso se denominan recursos comunes. Y después están los bienes reservados, que son bienes excluyentes, pero que no son rivales en el consumo, ¿sí? Por ejemplo, habla acá de una protección de una alarma contra incendios, o una protección de una alarma en un pueblo, como se usa mucho en Estados Unidos, la protección de alarmas contra tornados, ¿sí? Son bienes, perdón, la alarma de los tornados, es decir, la alarma de incendio contra incendios en el pueblo, es fácil de excluir a alguien de este bien, porque si se lo quiere excluir, directamente no se le manda a los bomberos a la casa, o sea, si no pagó, no le mandan los bomberos a la casa, ¿sí? Pero el hecho de que le manden los bomberos a la casa no quiere decir que mañana hay otro incendio y no se lo va a mandar al otro. Entonces, no son rivales en el consumo. Son bienes más difíciles de calificar, pero básicamente, de la combinación de estas dos características, la exclusión y la rivalidad del consumo, sépanselas bien, tenganlas anotaditas, cuando los bienes son excluyentes y cuando son rivales del consumo, salen estas 4 clasificaciones de bienes, ¿sí? Combinando en un cuadro, ¿ven? Acá tienen el cuadro de la figura, dice, los bienes privados, por ejemplo, aquellos que son excluyentes y rivales del consumo, un vaso de helado, la ropa, ¿sí? Las autopistas de cuota congestionadas. ¿Por qué dice las autopistas de cuota congestionadas? Porque se tuvo que pagar para entrar a la autopista y además ya no puede entrar más nadie porque la autopista está congestionada, ¿sí? Por eso es un bien privado. Si la autopista está congestionada, pero no hubo que pagar, ya estamos hablando, ¿sí?, de un bien que es un recurso común, ¿sí? Porque es un bien que sí es rival en el consumo, pero que no es excluyente porque no se pagó. Se van a volver locos con este cuadro, pero traten de analizarlo porque son buenos ejemplos. Acá tienen, si logran ver, tienen un resumencito de lo que hablamos. ¿Sí? La exclusión es la propiedad de un bien según la cual se puede impedir que una persona lo use. La rivalidad del consumo es la propiedad que tiene un bien según la cual el uso de una persona disminuye el uso que otra persona puede hacer del mismo. Bienes privados, entonces, son los que son excluyentes y rivales del consumo. Bienes públicos no son ni excluyentes ni rivales del consumo. Recursos comunes son rivales en el consumo, pero no excluyentes. Y bienes reservados, ¿sí?, son aquellos que son excluyentes, pero no rivales en el consumo. Es tedioso, pero es así, y es lo que hay que saber para mañana. ¿Sigo o ya se cansaron? Bueno, es una consulta. Sí. Con los reservados y con las cosas que están reguladas, ¿en dónde entraría? ¿Cómo? En lo de reservados. Sí. Las cosas que están reguladas. Por ejemplo, qué sé yo. Deme un ejemplo, a ver. Armas, comunicación, o sea, radiofrecuencias, esas cosas. No, pero eso, arma es un bien privado. Si no pagan, no le dan el arma. Ah, está bien, no, o sea, yo como, o sea, las cosas que están reguladas, decía. Sí, pero, a ver, puede estar regulado en el precio o regulado en la actividad, pero no deja de ser, por ejemplo, las armas sí, está regulada porque usted tiene que tener un permiso para ir a comprar el arma, ir al RENAR, hacer el trámite, pero si lo hace y paga no le pueden impedir el acceso, es un bien, en el caso del arma sería un bien privado, no sé qué otra cosa que está regulada, supongo que qué sé yo, el gas está regulado, el precio del gas está regulado, pero analicémoslo, si usted no paga no le dan gas. En ese sentido sería excluyente, ¿no es
¿cierto? Y rivales de consumo, y el gas que me dan a mí no se lo pueden dar a otro. Entonces también sería rivales de consumo, entonces estaríamos en el campo de los bienes privados. Por más que el precio esté regulado o que el mercado esté regulado, pero siempre usted está en el campo de los bienes privados. Ok, gracias. ¿Eh? Gracias. Bueno, ¿cuáles son entonces los bienes públicos? ¿Y cuál es la cuestión del free rider o del parásito, como dice acá, que sucede en los bienes públicos? Los bienes públicos entonces dijimos que son aquellos que son bienes que no son ni excluyentes ni rivales en el consumo. Por lo tanto, no le puedo impedir a nadie que no paga, ¿sí?, que lo utilice, y la utilización que hace esa persona del bien no impide que también lo utilice otra persona. Ejemplo que pone acá el autor son un espectáculo de fuegos artificiales. ¿Sí? Un espectáculo de fuegos artificiales, ¿sí? Tirado los fuegos artificiales, no podemos ver, que no podemos impedir, y saben ustedes qué pasa, sobre todo que viven acá en Mar del Plata, tiran fuego artificial en la costa o en el estadio cuando hay un partido, y todos lo vemos sin haber pagado nada. Es imposible impedir que alguien lo vea. ¿Sí? Ese es un típico ejemplo, entonces, de un bien público. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se genera con los bienes públicos? Se genera el problema del parásito o el problema del free rider. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista privado no lo van a poder resolver al tema, porque miren lo que dice el autor. Estamos en un pueblo, dice, donde hay 500 habitantes, donde los 500 habitantes están de acuerdo que quieren hacer un espectáculo de fuegos artificiales, ¿no es cierto? Le preguntan a los habitantes cuánto valora usted o cuánto estaría dispuesto a pagar por un espectáculo de fuegos artificiales, y todos dicen, yo estoy dispuesto a valorarlo o a pagar 10 pesos. Entonces hacen la cuenta y dicen, bueno, somos 500 personas, a 10 pesos cada una, 5.000 pesos. Averiguan cuánto sale montar el show de fuegos artificiales. Montar el show de fuegos artificiales vale 1.000. ¿No es cierto? Entonces dicen, bueno, 5.000 que recaudamos, menos 1.000, menos 1.000 que cuesta el show de fuegos artificiales, bingo, vamos a hacer el show de fuegos artificiales. Pero ¿qué pasa? Van a contratar a la persona para hacer el show de fuegos artificiales y le dicen, mire, usted le va a salir 1.000, puede cobrar 5.000, se queda con 4.000 de ganancia. Pregunta, ¿alguien va a estar dispuesto a pagar esos 10 pesos que valora cada uno por los fuegos artificiales cuando realmente lo puede ver sin pagar? No va a haber manera de que el mercado pueda resolver esto en el tema de los bienes públicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si quieren disfrutar del espectáculo de los fuegos artificiales, evidentemente lo va a tener que pagar el Estado a través de los impuestos, en forma compulsiva, cobrarle un impuesto a cada uno, ¿sí?, de los habitantes, ¿sí?, y brindar el espectáculo de los fuegos artificiales de manera tal de que todos se beneficien. En este caso, en lugar de pagar 10 cada uno, que era lo que está dispuesto, y el costo era de 1.000, el Estado le va a cobrar 2 pesos a cada uno, le va a salir mucho más barato, pero a través de los impuestos va a financiar. Es decir, en los bienes comunes, generalmente, en los bienes públicos, perdón, generalmente el que se termina haciendo cargo de la distribución y de la producción de los bienes es el Estado. ¿Sí? Porque no hay manera de que lo pueda hacer a través del libre juego de la oferta y la demanda el mercado. Entonces, ¿quién es el parásito? Es la persona que recibe el beneficio del bien, ¿sí?, pero que no paga por él, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que lo describe el autor acá, en Argentina estamos llenos de parásitos, ¿no es cierto? Todos en alguna medida y en algún bien recibimos los beneficios. Al recibir el beneficio de la justicia seríamos los parásitos, al recibir el beneficio de la seguridad seríamos los parásitos, y todo ese tipo de situaciones. Debido entonces a que estos bienes, los bienes públicos no son excluyentes, ni son rivales en el consumo, entonces y el problema del parásito va a impedir que el mercado privado ofrezca este tipo de bienes, ¿sí? El Estado, como dijimos, va a ser el que se va a hacer cargo. Y para ir terminando, vamos a hablar entonces de otro problema que hay
de acuerdo a la clasificación de los bienes, que es el problema que hay con los recursos comunes. Los recursos comunes dijimos que no son excluyentes, los recursos comunes no son excluyentes, ¿sí? No puedo impedir que nadie acceda a ellos, ni aún cobrándole, pero sí son rivales en el consumo, ¿sí? Lo que se denomina la tragedia de los comunes, ¿sí? Lo que el autor denomina la tragedia de los comunes, no es otra cosa que lo siguiente. Si ustedes leyeron el artículo, dice, y acá vamos a hacer como un poquito de propiedad colectiva o comunismo, como dicen ustedes. En un pueblo, en una pradera, se dedica a criar ovejas, ¿sí? Es un pueblo de pastores que se dedica a criar ovejas. Todos tienen su rebaño de ovejas, y todos van a una pradera que está del otro lado de la montaña, donde todos pueden llevar sus ovejas a pastar y a comer para mantener, para darle de comer a sus ovejas y mantenerlas, y el pueblo se dedica a comerciar la lana, ¿sí? que saca de las ovejas. Bien, mientras las ovejas son pocas y la pradera está cerca, y los habitantes del pueblo van a la pradera, no hay ningún problema, porque la pradera alcanza suficientemente para que todas las ovejas coman y para que todos los habitantes del pueblo después puedan esquilar las ovejas, vender la lana y vivir felizmente. El problema o la cosa se empieza a complicar cuando ya tenemos cada vez más cantidad de ovejas, porque es buen negocio vender la lana y llevar las ovejas a pastar a esa pradera que es un recurso común, ¿sí? Es un recurso común, ¿por qué dijimos? Porque no es excluyente, o sea, no podemos impedir que los habitantes vayan, pero es rival en el consumo porque el pasto de esa pradera, ¿no es cierto?, en la medida que las ovejas lo empiezan a comer, se pone cada vez más escaso y se va terminando. Entonces, ¿qué pasa? Como recurso es común, ¿sí? Y la gente lleva cada vez más ovejas a la pradera, los habitantes del pueblo llevan cada vez más ovejas a la pradera, lo que termina pasando es que la pradera esa se termina quedando sin pasto, ¿sí? Y lo que era un buen negocio, ya las ovejas no pueden comer, y toda esa actividad que tenían las personas del pueblo de llevar las ovejas a la pradera y esquilarlas y vivir de eso, se termina tornando una actividad improductiva. ¿A qué viene esto? Entonces, ¿cuál es la tragedia de los comunes? La tragedia de los comunes es que aquellos bienes que no son de nadie, ¿sí? Que son bienes públicos, ¿sí? Y que todo el mundo los puede utilizar, aquellos bienes comunes, son aquellos bienes que la gente no cuida, ¿sí? Y que nadie se ocupa de cuidarlos. Entonces son aquellos bienes que terminan teniendo serios problemas después a la hora de ser conservados. Por ejemplo, el aire o el agua limpia. Hay un ejemplo interesante ahí, cuando habla de los comunes en el libro, que si ustedes lo leen, que dice por qué las vacas por qué las vacas no están en peligro de extinción y por qué los elefantes y los tigres y los leones sí. Porque precisamente los elefantes, los tigres y los leones son recursos comunes, porque están en la pradera, en la sábana, digamos, en la sabana africana, y cualquiera podía ir y podía cazarlos, ¿sí? Y hacer su negocio cazándolos, hasta que llegó un momento que todo el mundo iba a cazar y nos quedamos sin tigres, sin leones y sin elefantes, y se terminó el negocio. Las vacas, como son bienes privados, ¿sí? Porque son tanto rivales en el consumo como excluyentes, y son de propiedad privada, entonces en la medida de que es un buen negocio, ¿sí? Mantener las vacas vivas, para las personas que es dueña de la vaca no está en extinción, ni va a estar en extinción, y al contrario, hay cada vez más cantidad de vacas. Más o menos esto es lo que era lo que teníamos que ver hoy. Es bastante sencillo, es para que mañana saquen 14, 15 puntos sobre 10, sobre todo los que vienen justitos. Algunos vienen muy justitos con los puntos, no, ya está dentro de la materia, como se dice en la jerga. Muy justa, profe. ¿Estamos bien entonces? Nos queda una clase más
la última, la más interesante, ahí vamos a ver otros temas que trata el Estado como lo que es inflación, lo que es desempleo, lo que son los ciclos económicos, cómo se mide, cómo interviene el Estado, lo que es el déficit fiscal, lo que es el déficit externo, y todas esas cuestiones ya más complicadas, pero que les van a dar un amplio conocimiento general y cultural para que el día de mañana, cuando se sienten en una mesa con sus pares, los abogados, los economistas y algunos otros personajes que andan por ahí en la elaboración de las leyes, puedan lucirse y puedan saber bien de qué se trata. Hay que aprovechar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Es con respecto al parcial, digamos, al final. ¿Usted sabe si se va a hacer en un horario específico o no? Sí, No es sé. en un horario específico, sí. No sé ¿Y qué esto horario, se informa? pero No, le da no, un obvio, ra- pero se sí, informa. le va a informar con tiempo, generalmente es un sábado, y le da un Ah, ratito bien. para que lo haga. Le da, capaz que pone 2 turnos. No, está bien, era simplemente porque para son solicitarlo muchos, en el trabajo en caso de que se quiera, se necesite. Generalmente lo hace un sábado y lo hace a la mañana. Ah, Y cuando son muchos pone 2 turnos porque el sistema, si no, se le cuelga. Ese es el profesor Castro. Si lo encuentra en alguna clase, pregúntele, porque las maldades las hace todas él. Nosotros con el doctor gracias. Garate solo somos todo bondad y cariño para los alumnos. Les decía que bueno, que traten de aprenderla bien a esta materia, de aprenderla bien los conceptos, porque la mayoría, muchas de las leyes y de los problemas que después tienen que resolver los abogados parten de los problemas económicos, de malentender la cuestión económica, y la mayoría de las leyes en su fundamento, como dicen en su exposición de motivos, parten de motivos económicos que hay que entender y que hay que saber. Sobre todo que muchos de ustedes van a ser políticos el día de mañana, así que traten de aprender lo más posible de economía. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguno que quiera pedir 3, 4 puntos de regalo que le hagan falta? Le paso un telegrama al profesor Castro. Nada, benevolencia nada más. Bueno, muchísimas gracias entonces por participar en la clase de hoy y mucha suerte mañana y paciencia para la última clase porque es la mejor de todas, pero es larga. Así que mírense el videito, lean los apuntes y nos encontramos entonces el viernes que viene a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, profe. Chao, buenas tardes. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe.